Hola compañeros, en este video aprenderemos a convertir la corriente alterna en corriente directa por medio de una fuente, así como la aplicación del transistor como interruptor, haciéndolo funcionar en corte y en saturación. A continuación procedemos. Bueno compañeros, en este momento tenemos una fuente de alimentación de corriente alterna, el cual tenemos los siguientes elementos: una extensión para conectar a una fuente de alimentación de 120 voltios. Tenemos una bornera, un interruptor, un fusible que es nuestra protección de 1 amperio, un transformador, el cual nos reduce el voltaje de 120 voltios a 24 voltios y a 12 voltios en la línea común. Procedemos a conectar nuestra fuente de alimentación, el cual tenemos un suministro de 120 voltios. Vamos a proceder a medir nuestra fuente de alimentación en la bornera. Para eso contamos de un tester categoría 3. Conectamos la punta roja en voltaje y la negra en común. Procedemos a encenderlo y tenemos que tener cuidado en seleccionar la escala más alta de voltaje. En este caso lo vamos a poner en 200 porque estamos seguros que el voltaje es 120 voltios. Procedemos a medir. Tenemos un voltaje de 118 voltios, lo cual es bueno. Procedemos a accionar el interruptor. Vamos a medir la siguiente lado de la bornera, del cual tenemos que tener el mismo voltaje, 118 voltios, lo cual es bueno. El voltaje entra por las líneas del primario del transformador, como ven. Luego tenemos las salidas del secundario del transformador. En los extremos de las líneas azules vamos a tener 24 voltios. Tenemos 25, lo cual es bueno. Entre la línea azul y la negra, que es la común, vamos a tener 12 voltios. Tenemos 12.6, lo cual es bueno. Siguiendo con el proceso del proyecto, ahora realizamos la parte de conversión, la cual consta de transformar corriente alterna a corriente directa. Esto lo hacemos mediante un puente de diodos, dos capacitores y dos reguladores de voltaje. Conectado de la manera siguiente. Podemos ver que las dos terminales del transformador AC entran directamente al puente de diodos. Este a su vez tiene una salida en DC, las cuales, como podemos observar, se encuentran en la parte de la breadboard positiva y la negativa en la parte de la breadboard negativa. A su vez, los dos capacitores forman en sí un circuito paralelo, lo cual elimina o disminuye el voltaje de rizo. En esta parte, los capacitores tienen una salida de 33 voltios, ya que la multiplicación de nuestro voltaje RMS del transformador por la raíz de 2. Este voltaje daría aproximadamente 32 voltios en el capacitor. Podemos observar de que el voltaje da 32.7. Este voltaje alimenta a nuestro regulador 7812, el cual está conectado de la misma manera que el 7805, con su terminal tierra hasta la parte negativa de la breadboard. El 7812 tiene una salida de 12 voltios, los cuales alimentan al 7805, y este da una salida de 5 voltios de corriente continua. Medición de los voltajes de salida de los reguladores.
El voltaje de salida del regulador 7812 es de 11.8 voltios. El voltaje de salida del 7805 es de 5 voltios, lo cual es importante para nuestro circuito, ya que es lo que necesitamos de voltaje. En este momento vamos a construir un interruptor con base a un transistor BJT, el cual vamos a verificar midiendo algunos parámetros cuando se encuentre en corte y cuando se encuentre en saturación. Este circuito lo vamos a alimentar con la fuente que construimos anteriormente. Verifiquemos nuestro circuito. Los elementos que vamos a utilizar en nuestro circuito van a ser una resistencia de 1K, un transistor 2N2222 NPN. Vamos a utilizar este relé, el cual su bobina se acciona con 12 voltios. Aquí tenemos el común, tiene un normalmente abierto y un normalmente cerrado. Vamos a utilizar este diodo, el cual es un 1N4004. Esto con objeto de proteger la bobina de este relé para que la corriente fluya en un solo sentido. Es bastante importante en nuestro transistor conocer cuál va a ser la base, cuál va a ser el colector y cuál va a ser el emisor. Una prueba sencilla para verificar esto, por lo menos con este modelo, sería con nuestro tester, colocarlo en la escala de diodos. Por lo menos en este caso ya sabemos que es un NPN, por lo tanto la base va a ser positiva. Si colocamos la punta roja en la base y la negra en cualquiera de las otras dos terminales, nos tiene que marcar un valor. Podemos observar que nos marca un valor. Entonces con la base y con la otra terminal nos tiene que marcar otro valor. Si cambiamos la base y ponemos el negativo en la base y marcamos con otra terminal, no tiene que marcar, y con el otro terminal tampoco marca. Eso quiere decir que nuestro transistor se encuentra en buen estado. Cuando midamos para verificar cuál es la base, cuál es el colector y cuál es el emisor, siempre vamos a tener un valor más alto que el otro. Cuando tengamos un valor más alto, ese va a ser el emisor, el valor más bajo va a ser el colector. Bueno, procediendo al armado de nuestro circuito, podemos observar, como ya tenemos verificada cuál es nuestra base, ponemos la resistencia de 1K a la base y esa la vamos a alimentar con los 5 voltios que nos proporciona el 7805. Esta lo vamos a interrumpir con un interruptor, valga la redundancia, para poder decir cuando se encuentra en corte y cuando se encuentra en saturación. El emisor lo conectamos directamente a tierra. Del colector vamos a salir al relé, a la bobina del relé, y del otro terminal de la bobina salimos a los 12 voltios que nos proporciona el 7812. El común de la bobina también lo conectamos a los 12 voltios del 7812 y el normalmente abierto. En este caso vamos a simular una carga con este LED. Nuestro circuito en realidad lo que va a hacer es que cuando se encuentre en corte, el LED no va a encender, y cuando se encuentre en saturación sí va a encender. En otro momento vamos a medir unos parámetros para observar cuánto es que el transistor se encuentra en corte y cuánto en saturación. En realidad este LED es la carga experimental. Esta resistencia la hemos colocado en serie con el LED para controlar el voltaje que le llega al LED. Bueno, el LED también sabemos que debemos de conectarlo de ánodo a cátodo. En este caso la patita más larga es el ánodo, el terminal más corto es el cátodo. En realidad en nuestro circuito lo que vamos a controlar con el transistor cuando se encuentre en corte y en saturación va a ser la acción de otra fuente, la cual vamos a construir más adelante. Procediendo con nuestro circuito, en este momento vamos a activar la fuente por medio de este interruptor, el cual habíamos observado que íbamos a convertir la corriente alterna a corriente directa. Accionamos el interruptor. Ahora, como les había explicado antes, tenemos este interruptor, el cual me va a limitar para cuando se encuentre en corte el transistor o cuando se encuentre en saturación. En este momento se encuentra en corte, ya que en la entrada tengo 0 voltios porque el interruptor lo tengo apagado,
Por lo tanto, si midiera ahorita el voltaje entre el colector y el emisor, me tendría que medir 12 voltios. Vamos a verificarlo poniendo nuestro multímetro en la escala adecuada. Procedemos con nuestra medición. Podemos observar el voltaje colector-emisor aproximadamente 12 voltios, los cuales serían los 12 voltios que me proporciona el 7812. En este momento vamos a accionar el interruptor para que se me ponga en saturación. Como podemos observar, el LED enciende, quiere decir que la carga enciende. Por lo tanto, en este momento el voltaje entre el colector y el emisor debería de ser de aproximadamente 0 voltios. Bajamos la escala y procedemos con nuestra medición. Podemos ver nuestro voltaje, que es aproximadamente 0 voltios, lo cual nos indica cuando nuestro transistor se encuentra en corte y cuando se encuentra en saturación. Bueno, en estos momentos procedemos a medir los parámetros de la corriente. Vamos a medir la corriente de la base y la corriente del colector, tanto cuando se encuentren en corte como cuando se encuentren en saturación. Es importante seleccionar la escala adecuada, las puntas, corriente, la escala adecuada, abrir el circuito, observamos que la corriente de la base es de 4.23 miliamperios. Bueno, procedemos a medir la corriente de la base cuando ésta se encuentra en corte. Como el voltaje de entrada es 0, teóricamente sabemos que la corriente también va a ser 0 y lo comprobamos. Procedemos a medir la corriente del colector cuando éste se encuentra en corte. Observamos que también es 0. Y el voltaje, que ya lo habíamos medido anteriormente cuando se encuentra en corte entre el colector y el emisor, que era aproximadamente 12 voltios. A medir la corriente de colector cuando éste se encuentra en saturación. Interrumpimos la línea. Accionamos el interruptor. Podemos observar nuestro valor de IC alto, 28.4 miliamperios, cuando este se encuentra en saturación. Bueno, en este momento, ya que nuestro circuito ya medimos todos los parámetros necesarios y ya observamos cómo funciona, vamos a proceder a acoplar nuestros circuitos en tabletas perforadas de cobre y empezar a soldar para así poder acoplarlo a nuestro circuito final. Vamos a presentar aquí nuestro proyecto ya finalizado. Como ustedes pueden observar,
tenemos las borneras que nos indican el voltaje de los reguladores en nuestra primera fuente, así como también podemos observar el interruptor en el cual nos va a accionar la segunda parte. Bueno, este interruptor, como habíamos hablado antes, es el que nos va a indicar cuando nuestro transistor esté trabajando en corte y cuando esté trabajando en saturación. Esta fuente es la segunda fuente que construimos, en el cual pudieron ver el diagrama anteriormente. Vamos a accionar el interruptor. En este momento accionamos este interruptor para alimentar todo el circuito. En este momento este se encuentra en corte, por lo que la fuente no funciona. Al accionar este interruptor, nuestro transistor se pone en saturación y la fuente comienza a funcionar, indicándolo por este LED.